operante para... Buen día, está apagado el micro de allá de la sala, ¿verdad? Yes. Ahí está. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Sí Oye, ¿nos nos podrías escuchas? ayudar quitando unos comentarios acá del chat? Aquí en la sala de consejeros. Órale, gracias. Güey. Veo a- Tiro. Si viene. Listos. Listo, vamos. Ya estamos. Muy buenas tardes, bienvenidas todos y todas. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión ordinaria de la Comisión de Normatividad, hoy 30 de marzo del año en curso, siendo las 13 horas. Por lo que le pido al secretario de la comisión proceda a tomar la lista de asistencia correspondiente. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo solicita presidente, consejerías electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero electoral y vocal de la Comisión de Normatividad, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero electoral y vocal de la Comisión, Víctor Yuri Zapata Leos. ¿Presente? Consejero electoral y presidente de la Comisión de Normatividad, Jesús Miguel Armendáriz Olivares. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados en Stephanie Santa Cruz, Jorge Molina Tapia, Héctor Alejandro Peña Flores, y de manera presencial se encuentran Elvia Pérez Albo, adscrita a la presidencia, al equipo de asesores del consejero presidente se encuentran María Teresa Rodríguez González, Rebeca Aragón Tena, Gabriela Ángela Ayón Gardea, y por parte del equipo de asesores del consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, José María Cázares Corral. Presidente, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, señor secretario, por lo que verificado el quórum legal, declaro formalmente instalada esta segunda sesión ordinaria y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Le pido, señor secretario, continuar con el desahogo del orden del día. Muchas gracias, presidente. Solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante con la consulta, señor. Consejerías integrantes de la comisión, está a su consideración las propuestas. Los que deseen estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero presidente. A favor.
Presidente, se certifica que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Le pido, por favor, sirva a dar lectura al proyecto del orden del día para la presente sesión. Como lo solicita, presidente, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración en su caso del quórum legal. Punto número 2, lectura del proyecto del orden del día y aprobación o modificación en su caso. Punto número 3, proyecto de acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Normatividad, aprobación o modificación en su caso. Punto número 4, proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, a través del cual se aprueba la propuesta de reforma de los lineamientos para la asignación, administración y comprobación de recursos por fondos revolventes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para su presentación al Consejo Estatal. Punto número 5, proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, a través del cual se aprueba la propuesta de reforma de los lineamientos para la publicación y gestión del contenido en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral para su presentación al Consejo Estatal. Punto número 6, proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, a través del cual se aprueba la propuesta de reforma del reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para su presentación al Consejo Estatal. Y punto séptimo y último del orden del día, asuntos generales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Esta es su consideración el proyecto del orden del día que recién se dio lectura. Los que estén, si tienen alguna observación al respecto, por favor de manifestarlos solicitando el uso de la voz. Todas que no hay observaciones, proceda a tomar la votación correspondiente, señor secretario. Como lo indica, presidente, consejerías integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto orden del día. Favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero presidente. A favor. Presidente, se certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Como lo solicita, presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Normatividad para su aprobación o modificación en su caso. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración, consejeros integrantes de esta Comisión de Normatividad. Si tienen alguna observación que realizar al proyecto de acta, a favor de manifestarlo. Todas que no observaciones, tome la votación correspondiente para la aprobación del acta, señor secretario. Muy bien, conforme lo instruye, presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto de acta que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Gracias. Consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Gracias. Consejero presidente. A favor. Gracias. Le informo, presidente, que el proyecto de acta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Como lo solicita, presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, a través del cual se aprueba la propuesta de reforma de los lineamientos para la asignación, administración y comprobación de recursos por fondos revolventes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para su presentación al Consejo Estatal. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros vocales, está a su consideración el proyecto de acuerdo sobre la reforma de los lineamientos para asignación, administración y comprobación de recursos del fondo revolvente. Si tienen alguna observación que realizar. Adelante, consejero Gutiérrez. Gracias, presidente. Solamente solicitar una breve síntesis, una explicación que nos pueda dar el secretario sobre el documento, de manera muy particular para efectos de transparencia, en virtud de que las sesiones son públicas, se estarán publicando para la ciudadanía. Me parece importante que podamos al menos hacer una breve aclaración sobre cuáles son los puntos que se abordan en cada uno de los puntos, para la redundancia del orden del día. Muy bien. Bueno, por instrucciones del consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, mediante el cual se aprueba la propuesta de reforma de los lineamientos de recursos por fondos revolventes del Instituto, a efecto de someterlos de manera posterior ante el Consejo Estatal. En el proyecto de acuerdo se propone aprobar la modificación de los lineamientos con la finalidad de actualizar su contenido normativo derivado del análisis realizado por la comisión, así como de las observaciones formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y el órgano interno de control. En cuanto a las razones que sustentan la propuesta, se
se advierte que la reforma tiene como eje central adecuar la regulación del fondo revolvente a las necesidades operativas actuales del instituto, fortaleciendo de esa manera un uso eficiente, transparente y conforme al marco jurídico. De manera específica, en un primer término, hicimos adecuaciones al fondo revolvente, donde se hace la distinción en que se puede usar para gastos menores, lo que no, sin menoscabo de los principios de control y rendición de cuentas. En un segundo lugar, se incorporan a los órganos desconcentrados de manera textual, cosa que no se tenía con anterioridad, y esto es para efecto de garantizar la comprobación y la fiscalización. También en temas de glosario se añadieron algunos conceptos, en lo anterior para dar mayor claridad, interpretación y aplicación a la norma, delimitando responsabilidades en el uso del fondo, y se introdujeron algunas disposiciones específicas como dotar al órgano interno de control de facultades para realizar arqueos en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Administración. Esas son las observaciones o los cambios más sustanciales de la propuesta de reforma, y ya como puntos de acuerdo únicamente se tiene la aprobación en caso de que así lo determine la Comisión de Normatividad y su posterior remisión a la Secretaría Ejecutiva para ser puesto a consideración del Consejo Estatal. ¿Sería cuánto? ¿Y tienen alguna observación adicional que realizar al proyecto que se pone a su consideración? ¿Por debe tomar el uso de la voz? ¿Consejeros? Todas que no hay más observaciones, le pido, señor secretario, tome la votación correspondiente. Conforme le instruye el presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo. Consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Gracias. Consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Gracias. Consejero presidente. A favor. Le informo, presidente, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Una vez aprobado este acuerdo, le pido, por favor, que lo circule a la Secretaría Ejecutiva para su programación y acuerdo en la próxima sesión del Consejo Estatal. Como lo instruye el presidente, una vez que concluyamos la sesión, por instrucciones de los integrantes de la comisión, se procederá a su circulación de manera física y digital a la Secretaría Ejecutiva. Muchísimas gracias. Continúa con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, como lo solicita, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, a través del cual se aprueba la propuesta de reforma de los lineamientos para la publicación y gestiones de contenido en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral para su presentación al Consejo Estatal. Muchas gracias, señor secretario. Igualmente le pido que haga un resumen de lo que se propone modificar en estos lineamientos. Como lo indica, presidente, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, mediante el cual se aprueba la propuesta de reforma de los lineamientos del portal de Internet, a efecto de someterlos a consideración del Consejo Estatal. En el proyecto se propone aprobar la modificación de los lineamientos con la finalidad de actualizar su contenido normativo derivado del análisis realizado por la Comisión, así como las observaciones formuladas por Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Comunicación Social, Dirección de Sistemas y la Unidad de Transparencia, así como el órgano interno de control. En cuanto a las razones que sustentan la propuesta, se advierte que la reforma tiene como propósito armonizar los lineamientos en las condiciones técnicas actuales, así como con el marco jurídico vigente en materia de transparencia. De manera específica, las propuestas contemplan en un primer término la actualización de atribuciones de las áreas involucradas en el portal de Internet, particularmente la dirección de sistemas, a fin de incorporar el uso de infraestructura tecnológica en la nube, así como reforzar aspectos de seguridad, disponibilidad y continuidad operativa del portal. Asimismo, se le da la atribución a las áreas responsables para que cada que se suba temas al portal de Internet que requieran la protección de datos, se levanten los avisos de privacidad correspondientes. En otro término, en cuanto a las atribuciones de la Dirección de Comunicación Social, se le da un término de 3 días para que realice los diseños gráficos que se estimen pertinentes, esto con la finalidad de estar subiendo infografías o información que sea más entendible para la ciudadanía y brindarle un tiempo a la Dirección de Comunicación Social para que pueda atender estos diseños con un tiempo que se considera breve, pero suficiente para realizarlo de manera correcta. Asimismo, se evitan ambigüedades. Teníamos algunas referencias malas, referenciamos órgano de control interno, ya se quedó como órgano interno de control, y eso se vio desplegado en el cuerpo de los lineamientos. Y esas son las observaciones que se realizaron, ello con el objetivo que tuvieran una mayor claridad, sistematicidad y coherencia del instrumento. Los puntos del propuesto son
aprobar los lineamientos para la publicación y gestión del contenido en el portal de Internet y por último, si así lo aprueba la comisión, someterlo o remitirlo a la Secretaría Ejecutiva para que se someta a la consideración del Consejo Estatal en la próxima sesión extraordinaria o ordinario que exista. Es cuanto. Así es y un punto también que no es tan importante, bueno, tan relevante, sin embargo, es para homogeneizar el nombre del Instituto Estatal Electoral en el nombre del propio lineamiento para que quede como Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en el propio nombre del lineamiento. Son los cambios, así en resumen, que se dieron a este lineamiento. Si tienen alguna otra observación que realizar. Todas tienen observaciones, señor secretario, tome la votación correspondiente, por favor. Conforme le instruye el presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo. Consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Gracias. Consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Gracias. Consejero presidente. A favor. Gracias. Le informo, presidente, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Igual como lo menciona el propio acuerdo, quedar lista la Secretaría Ejecutiva para agendar su aprobación por el Consejo Estatal. Muy bien. Y le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Como lo solicita el presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, a través del cual se aprueba la propuesta de reforma del reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para su presentación al Consejo Estatal. Muy bien, le pido hacer un resumen igualmente de los puntos más relevantes de esta propuesta de reforma que se presenta. Conforme lo instruye el presidente, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de la Comisión de Normatividad, mediante el cual se aprueba la propuesta de reforma al reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Instituto a efecto de someterlo a consideración del Consejo Estatal. En el proyecto se propone aprobar la modificación del reglamento con la finalidad de actualizar su contenido normativo derivado del análisis realizado por la Comisión, así como de las observaciones formuladas por Secretaría Ejecutiva, Unidad de Archivos, Grupo Interdisciplinario y Órgano Interno de Control. En cuanto a las razones que sustentan la propuesta, se advierte que la reforma tiene como propósito armonizar el reglamento con la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, así como fortalecer la coherencia normativa, la claridad conceptual y la operatividad del sistema institucional de archivos. De manera específica, la propuesta contempla, en primer término, la incorporación de ajustes de técnica normativa, tales como correcciones de denominaciones, numeración de títulos y apartados, así como la depuración de disposiciones duplicadas, lo que permite dotar de mayor sistematicidad y congruencia interna al instrumento. Asimismo, se adicionan elementos sustantivos como la inclusión de la promoción de la cultura archivística dentro de los objetivos del reglamento, así como la incorporación del concepto de digitalización con el propósito de adecuar la normativa a los estándares técnicos actuales en materia archivística. De igual forma, se eliminan disposiciones relacionadas con el proceso de entrega-recepción de archivos al existir un marco jurídico específico que regula dicha materia, evitando con ello duplicidades normativas y posibles conflictos de competencia. En materia de gestión documental, se realiza ajustes para precisar atribuciones, responsabilidades y procesos, destacando la actualización de obligaciones de las áreas administrativas, el fortalecimiento de los instrumentos de control y consulta archivística, así como la adecuación de los criterios aplicables conforme a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. Por otra parte, se introducen modificaciones relevantes en la integración y funcionamiento del grupo interdisciplinario. Y por último, una cuestión que me gustaría también precisar es de que agregamos en esta ocasión un transitorio para efectos de que el grupo interdisciplinario presente a más tardar el 15 de diciembre el manual de criterios específicos para la organización, conservación y destino final de los documentos de archivo. Este transitorio deriva de una observación realizada por el órgano interno de control, ya que a lo largo de este cuerpo normativo se hacían menciones de estos manuales, pero no se decía si se encontraban vigentes, si ya se habían aprobado o si estaban en proceso de aprobarse. Se tuvo un acercamiento directo con la titular de la unidad de archivos y ella nos informó que en el programa anual de desarrollo archivístico se había establecido que se iba a aprobar a más tardar el último día del mes de noviembre. En ese sentido, estimamos pertinente poner el punto transitorio como 15 de diciembre para efectos de en caso de que haya algún engrose o algún tema que se pretenda modificar o mejorar, tener como un lapso de tiempo para operar. Y sería cuánto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si tiene alguna observación que realizar al presente proyecto que se presenta. Todas tienen observaciones, señor secretario. Continúe con la votación correspondiente al proyecto.
Conforme le instruye el presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, favor de manifestarlo. Consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Gracias. Consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Gracias. Consejero presidente. A favor. Gracias. Le informo, presidente, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Le pido igualmente a vista al secretario ejecutivo para la programación de este acuerdo en la próxima sesión del Consejo Estatal y continúa con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, presidente, el último punto en el orden del día corresponde a asuntos generales. Se hace constar que hasta el momento esa secretaría no recibió ningún punto para ser enlistado en la agenda. Todo es que no hay asuntos generales a tratar. Sí, les pregunto, consejeros, si tienen algún punto que agregar en este momento para ser tratado. Todos que no hay asuntos generales, continúe con el siguiente punto a tratar, señor secretario. Muy bien, ya que no hay asuntos generales, presidente, podríamos dar concluida esta segunda sesión ordinaria e informarles que esta Secretaría Técnica dará a cabo el cumplimiento de los acuerdos tomados en este y se les mantendrá informados. Muchas gracias, señor secretario, por lo que siendo las 13 horas con 17 minutos del día 30 de marzo del 2026, damos por concluida la presente sesión, agradeciendo la asistencia de las consejerías integrantes de la misma, así como al personal auxiliar del Consejo Estatal. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.